Bienvenidos otra vez al curso sobre Introducción al Sistema Financiero Mexicano. El tema que nos toca ver hoy es el origen de la banca. Capítulo 4. Como ya lo habíamos platicado en el capítulo anterior, en Egipto y en Mesopotamia el dinero se empezó a guardar en los templos. Estaba custodiado por los sacerdotes. Eso era muy bueno y daba mucha tranquilidad evidentemente a la comunidad. Sin embargo, eso también fue la causa de un nuevo factor que nadie podía haberse imaginado. Un factor económico que todos nos parece hoy ya muy conocido, pero en aquel tiempo era nuevo. Y es que el dinero estaba literalmente ocioso, mientras que otros en la comunidad, como los comerciantes o el mismo gobierno, lo necesitaban desesperadamente, porque el dinero empezó a escasear, es decir, faltaba liquidez. Otro factor u otro invento importante en esta época es la moneda, tal y como la conocemos hoy. La moneda nació alrededor del siglo VII a.C. Estamos hablando de la moneda como nos parece ahora, como muy parecida, muy conocida esta. La primera moneda más interesante y más importante es la moneda de Ática, que estaba hecha de una aleación natural de plata conocida como electro. De este tema de las monedas hay tres factores muy importantes que quiero hacer hincapié. El primero es el material con que está hecha la moneda. Específicamente esta de Ática, como decimos, estaba hecha de plata y de oro. Y que por primera vez un estado acuña la moneda. Y la tercera, también muy importante, es que es universalmente aceptada en la mayor zona de comercio del mundo moderno. Y en este caso estamos hablando de la Grecia comercial. Es importante que haga hincapié en el tema del valor, porque por primera vez en la historia una moneda valía por sí misma, valía por el material que estaba hecho y no por lo que yo pensaba que pudiera valer. Es decir, la moneda no estaba sujeta a que era la moneda de Jorge o la moneda de Luis o la moneda de Pedro. Este gran paso es muy importante para la economía. Desafortunadamente, como todo, siempre hay vivillos en la historia. Y la moneda de Ática comenzó a decaer porque apareció una imitación, una moneda de Bactria. Era una imitación muy buena que tenía un pequeño defecto. Aunque se parecían, no eran iguales. La de Bactria era de níquel, mientras la de Atria era de oro y plata. El valor que tenía la moneda de Atria era muy interesante. Era un tetradracma, es decir, que quería valer aproximadamente 4 días de empleo. Un dracma era un día. Bueno, ya no me lío más, solo unos datos. Uno, la idea es que la moneda valga por sí misma, que no tenga que depender de la ciudad que la acuñó, que fuera difícil de falsificar y que su valor fuera práctico. Como digo, por ejemplo, un día de trabajo. Como ya notábamos, ya existen todas las características básicas que puede tener la banca de la antigüedad. Ya hay depósitos, ya hay préstamos, hay intereses y la moneda es la que termina por redondear este negocio. El negocio de la banca estaba literalmente en las comisiones y en la tasa de interés que cobraban por los préstamos. Como les decía, el hecho de que el dinero estuviera ocioso y que ahora se pusiera a trabajar porque se ponía a préstamo con una tasa de interés, eso ayudó a que la economía se empezara a desarrollar. Sin embargo, empezó a haber un gran abuso con los cobros, aprovechando la necesidad de la comunidad. Eso, con el tiempo, con los años, tuvo una gran consecuencia. Por cobrar intereses excesivos por un préstamo, terminó por ser catalogado como usura. Y la Iglesia católica terminó por prohibirla, a sancionarla,
Esta prohibición cristiana de la usura proporcionaba una oportunidad única para los banqueros judíos. Durante el siglo XIII empiezan a surgir unos nuevos banqueros en el norte de Italia. Estos banqueros son conocidos como los lombardos. Estos, inteligentemente, como los buenos italianos, buenos para los negocios, se les ocurre inventar la contabilidad de partida doble. ¿Qué significaba? Bueno, como no podían cobrar intereses porque podrían ser acusados de usura, entonces en la contabilidad de doble partida anotaban de un lado el préstamo y del otro lado el ingreso que habían recibido gracias a un regalo o un agradecimiento por parte de la gente que había recibido el préstamo. Ahora bien, un leverage súper importante para los lombardos, en este caso para Florencia, era su moneda, que los habilitó para los negocios internacionales. Ese as bajo la manga no era otra cosa más que el florín. El florín se acuñó por primera vez en 1252 y es la moneda fuerte de su tiempo. Estaba hecha de puro oro, 24 quilates, específicamente 3.54 gramos de oro. Lo más importante es que siempre contenía el mismo peso de oro. Eso le daba una gran fuerza. De nuevo, como hemos dicho, la moneda valía por lo que ella era misma. El valor que tenía el florín eran 20 sueldos. Pero el oro comenzó a sufrir otro problema económico importante. Como cada vez era más demandado, el oro empezó a subir de precio y el florín llegó a valer hasta 30 sueldos. Como podrán imaginar, esto era grave, porque iba a provocar inflación. Pero bueno, a principios del siglo XII, en 1330, dos grandes familias de Florencia, los Bardi y los Peruzzi, han hecho un gran negocio enriqueciéndose enormemente al ofrecer este negocio a ricos y a poderosos. Lo que hacían era ayudar a transferir dinero entre grandes potencias feudales e incluso entre emperadores y el papado. Los reyes, los nobles, los grandes comerciantes, todos acudían a los banqueros, porque ellos les ofrecían lo que escaseaba con mucha facilidad: dinero, liquidez. Eso que era bueno para los banqueros va a terminar siendo un gran problema, como podrán imaginarse. En este siglo, pronto los banqueros aprenderán una amarga lección y no basta que sean nobles y poderosos para que sean sujetos de crédito. En 1340, el rey Eduardo III de Inglaterra se le ocurre meterse al atroz negocio de la guerra. Se le ocurre iniciar la guerra con Francia, iniciando la guerra de los 100 años. La deuda de Eduardo III, ya con 28 años, fue creciendo cada vez más. Había ya pedido prestado 1.5 millones de florines, 600.000 florines a los Peruzzi y unos 900.000 a los Bardi. Como era de esperarse, el rey ya no pudo pagar. Lo que ocasionó fue lo que todo mundo podría imaginar: la quiebra de los dos grandes bancos de Florencia, mismos que pierden todo su dinero y obviamente todo el dinero de sus clientes. Obviamente esto no estaba regulado. No existía ni el encaje legal, ni las mínimas precauciones para poder otorgar créditos. Como la banca es muy buen negocio, en 50 años los financieros de toda Europa vuelven a estar en Florencia. Su poder económico y su poder político es abrumador. Sin embargo, la política los distrae más tarde de su negocio banquero y comienzan a irse por otro camino, por otro derrotero. Su papel como principales banqueros de Europa
terminó siendo usurpado por una nueva dinastía, los Fuga, que son unos nuevos banqueros que están probando las mieles del éxito, las mieles de la banca. Los Fuga terminan amasando una riqueza brutal, manejando las finanzas del Papa y de los grandes príncipes del momento. Lo que los ayudó mucho a este negocio fue que el poder literalmente se fue desplazando hacia los Habsburgo, y entonces los clientes, los nobles, los grandes comerciantes que siguen a la política fueron los que se empezaron a beneficiar de los banqueros Foga. Esta familia en 1487 hace su primer préstamo al archiduque de Habsburgo. Pero aprendiendo de los errores de los florentinos, ellos sí toman una garantía. Y la garantía en este caso es la participación directa en las minas de plata y cobre del Tirol. Una gran y oportuna idea. No solo garantizaban el dinero, sino que además empezaron a meterse en unos negocios que no estaban antes. Los Fuga eran teleros, fabricaban telas y ahora estaban metidos en la banca. Como era de esperarse, el famoso archiduque no pagó y ellos se quedan con las garantías, lo cual aumenta su riqueza, sus negocios y su poder. En 1491 le prestan a Maximiliano I. Luego otro segundo préstamo en el año 1505, donde ya Maximiliano es el gran emperador del Sacro Imperio Romano. Todos estos préstamos, de nuevo, ahora garantizados por derechos feudales. Y en este caso, los derechos feudales de dos condados austriacos. Los Fuga inteligentemente van entretejiendo dos intereses: el político y el del dinero. El mayor proyecto de los Fuga se llevó a cabo en 1519 y fue para un préstamo de un nieto de Maximiliano I, un rey llamado Carlos V. Hay que tomar en cuenta que en esta época las tasas de interés nunca son inferiores al 12%. Era muy buen negocio. Y cuando hay que obtener un préstamo urgente, que era la mayor parte de las veces, estamos hablando del siglo XVI, el negocio de la tasa de interés era de hasta el 45%. Como podemos ver, la banca es rentable para ambos, tanto para los prestamistas como para los nobles. Como la guerra continúa, los gastos se siguen haciendo, se sigue drenando el tesoro de Carlos V, los préstamos fluyen cada vez con mayor rapidez y a menudo estos son pagados ya solo por medio de garantías de arrendamientos sobre propiedades reales. Eso va a terminar a hacer que los Fuga en 1525 sean los principales administradores de la corona. No solo eran banqueros, sino que ahora son comerciantes, son industriales, porque tienen minerías, y además ahora tienen órdenes de caballería española junto con minas de mercurio y de plata por toda Europa. Por lo tanto, los banqueros se convierten en cierto modo tanto en recaudadores de ingresos como gestores de los activos del Estado. Una gran evolución para la banca. Finalmente, Carlos V recurre a la familia Foga por un último favor, donde ellos le prestan al rey una cantidad, digamos, increíblemente alta. Prestan casi 900,000 florines para gastar en sobornar a 7 electores. Los Fuga apuestan y aportan casi 2/3 de esos 900,000 florines. Afortunadamente, el candidato elegido es Carlos V y pueden cobrar su préstamo.
Ya para el siglo XVII, la banca comienza a tomar una forma mucho más sofisticada, mucho más ordenada, debido quizás a los alemanes y debido al mismo orden que había ya en el nuevo imperio. Ese orden lleva a la banca a empezar a ofrecer servicio comercial a los clientes de la calle. Ya no solo a los nobles, ya no solo a los reyes, ya no solo a los grandes comerciantes, sino a la gente de la calle. Dentro de esa revolución y experimentos de la banca, en 1587 se realiza uno muy interesante, que es convencer a los comerciantes que dejen el dinero dentro del banco. Ese banco se va a llamar el Banco de la Piazza del Rialto. Es además por primera vez una iniciativa privada junto con una iniciativa estatal. Venecia entonces se convierte en la primera ciudad en fundar un banco que va a custodiar, como digo, el dinero de los comerciantes. Sin embargo, allí va a suceder algo muy peculiar, a darse cuenta que su dinero tenía valor. O sea, si los banqueros hacían negocio prestando, ellos pues de alguna manera también estaban prestando su dinero al banco, pero el banco no les pagaba nada. Así que aquello de la tasa activa y la tasa pasiva. Adicionalmente, dentro de los experimentos que le interesaba al banquero de que el dinero se conservara en la institución y que no se saliera, se les ocurrió crear una letra de cambio que fuera un contrato complejo entre varias partes para que el comerciante pudiera ir de una sucursal a otra a sacar su dinero o a depositarlo y apareciera en el otro. Esto que para nosotros obviamente nos parecerá de lo más sencillo, imagínense en esa época lo que significaba. Esa letra de cambio gana lentamente una gran aceptación ya alrededor del siglo XVII y terminará llamándose como lo conocemos hoy, el cheque. En fin, la evolución del banco cada vez es más sofisticada y cada vez se parece más al banco que hoy conocemos. Para 1617 se va a crear un nuevo banco, el Banco Giro, para resolver los problemas que tuvo el Banco de la Piazza del Rialto, que se vio afectado por la concesión indiscriminada de préstamos sin garantía. Entre esos deudores se encontraba nada menos y nada más que el mismo gobierno veneciano, lo cual complicó muchísimo la operación. Este banco, el Banco Giro, se va a basar en otro principio, sobre bases de créditos garantizados, es decir, el Banco Giro iba a servir como una institución que iba de un comerciante que le vendía algo al gobierno, el gobierno le pagaba por medio de unos giros de préstamos que podían ser a pago de 30 o 40 días, garantizados por el mismo banco. Y como les sonará muy conocido, pues el nombre de los giros bancarios viene precisamente de este banco. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo.